hallado, mi Señor, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de entretecer. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, por nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, por nieve me lavó. Cuando ante el trono allá, completo en él esté, a los pies de mi Jesús, mi tributo ofreceré. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, por nieve me lavó. Buenos días. ¿Cómo están? Me alegro mucho verles de nuevo. Me llamo Andrés de la iglesia de Almería. Me siento que ha pasado mucho tiempo, pero realmente han pasado 3 meses y pico, ¿no? Y aprovechando esta gira de pastores de hoy, he podido estar aquí. ¿Están todo bien? También como al año 4 veces tenemos gira de los pastores. Hoy Pastor Moon está dando seminario en la iglesia de Coruña y evangelista Edgar en Collado Villalba. Recuerden los viajes de los predicadores también para nuestra unidad entre las iglesias. Nos saludemos unos a otros. Ya empezamos con la oración. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas. En tu gracia estamos aquí. Sobre todo, cuando no merecíamos estar ante ti, tú nos llamaste a través de tu palabra y nos hiciste comprender tu gran gracia. Así que podemos estar aquí en tu iglesia. Aún somos débiles, pero queremos conocerte cada vez más, también ser obedientes a tu voluntad completamente. Ayúdanos y fortalécenos. Hoy también estamos reunidos junto con los hermanos en la iglesia. Hoy también los predicadores dan vuelta a las iglesias. Tenemos iglesias repartidas toda España. Ayúdanos que nos colaboremos por tu gloria. Hoy, toda la hora, solamente en ti confiamos. Danos el corazón dispuesto y el entendimiento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Abrimos la Biblia, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Leamos alternadamente, primero yo y ustedes. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hasta aquí. Hoy vamos a ver estos pasajes. Yo pensaba mucho en qué tema tengo que dar prédica, pero me acordaba, antes conmigo aprendía Santiago, por eso hasta 2 he dado prédica, por eso hoy capítulo 3 con estos pasajes. Como aquí alguna Biblia pone el título de capítulo, aquí en mía pone la lengua. Hoy vamos a pensar con el título, el lenguaje de los cristianos, ¿no? Nuestro hablar. Hoy pensamos la lengua, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una de las características principales de los humanos. Entre seres vivos, solamente puede decir que los hombres tienen lenguaje, ¿no? Algunos dicen, las plantas, también los animales, también tienen lenguaje, ¿no? Se comunican, pero es diferente, ¿no? A lo de los humanos. Si los animales también se expresan, alguna señal, ¿no? De expresión, como enfado, hambre, ¿no? Alguna comunicación. Las plantas también pueden dar alguna señal, pero es diferente al lenguaje humano, ¿no? Ellos no tienen como literatura, ¿no? No tienen discusión, ¿no? Ellos no apuntan su como diario, ¿no? No hay meditación ni oración, ¿no? Pero los hombres los tienen, ¿no? El lenguaje es
algo especial dado solamente a los humanos. Porque solo los humanos tienen lenguaje. El lenguaje, como es su ámbito espiritual, ¿no? Siendo seres espirituales, tienen como el lenguaje. Dios también como interviene al lenguaje, como cuando juzgó en Torre de Babel, confundió las lenguas, porque lengua es un fenómeno espiritual. También en el día de Pentecostés hubo un acontecimiento, hablar lenguas extranjeras, ¿no? Porque es espiritual. Por eso, a través de la lengua podemos tomar muchas lecciones. También la lengua muestra lo que es. Lo que está dentro de esa persona sale por su boca. Si escuchamos, uno habla, podemos saber qué tipo de persona es. No depende de su apariencia, sino por su palabra se muestra de sí mismo. Y Apocalipsis capítulo 13, hablando de bestia, ¿no? También sale otra bestia, que es falso profeta, ¿no? Que es semejante a un cordero. Semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, ¿qué sería? ¿Cordero o dragón? Dragón, ¿no? Porque hablaba como dragón. Depende de su palabra, se nota lo que es, ¿no? Es que nuestra lengua también, por nuestra lengua, como nos mostramos quiénes somos, ¿no? Por eso, los cristianos salvos deben cuidarse muy bien de la lengua. Por eso, cuando uno recibe la salvación, sobre todo los cambios, también hay un gran cambio en su palabra, en su lengua, ¿no? Porque ha cambiado su mente, su pensamiento, sí o sí cambia su palabra, ¿no? El contenido de hablar, también forma de hablar, ¿no? Pero cuando escuchamos su palabra, podemos saber realmente ha recibido la salvación, ¿no? Porque tiene su testimonio claro. Y también se ve dónde está su interés, su corazón. Por eso un salvo cambia su palabra y también cuanto más crece en fe, también cambia su forma de hablar. Porque nuestra palabra, nuestra lengua muestra nuestra personalidad, carácter, ¿no? Es que es tan importante, hoy vamos a ver este tema. Versículo 1 y 2, capítulo 3, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, hermanos míos, ¿no? A los santos salvos, es un consejo sincero, una petición. No os hagáis muchos de vosotros maestros, ¿no? Es una advertencia porque siendo maestros va a tener mayor condenación, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces hay que como resignar, ¿no?, su ministerio, ¿no? No solicite muchos maestros en la iglesia. No se refiere a esto, ¿no? ¿Por qué sale esta palabra? Como versículo capítulo 2, última parte, como la fe sin obra es muerta, ¿no? Sin obra, muchos dicen que tienen fe, quieren hablar, quieren enseñar, pero no hay obra. Esas personas no sean maestros, solo quieren hablar, quieren enseñar. No os hagáis
muchos de estas personas, como una fe muerta, no sean maestros. En la iglesia necesita muchos obreros, predicadores, maestros. Por eso no malinterpretan esta palabra. No quiero ser maestro porque tendrá mayor condenación. Como con este capítulo anterior tenemos que entender, ¿no? Porque muchos sin obra solo quiere ser maestro, ¿no? Eso no puede ser. Es esa advertencia. En la iglesia siempre hay maestros, un papel de enseñar. Como Efesios capítulo 4, como el Señor constituyó a los apóstoles, profetas, como evangelistas, pastores, maestros. Son los ministerios de enseñar. Tienen que hablar, ¿no? Pero para hablar en la iglesia tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tiene gran responsabilidad, ¿no? Tendrá mayor condenación. Pero para que no pensemos solamente como un ministerio de maestro, ¿no? Algunos predicadores, evangelistas, maestros, dan clases. No solamente piensen esto. Todos los salvos deben ser maestros a su alrededor, ¿no? Los salvos primeros deben ser maestros a los como nuevos. En familia, los padres deben ser maestros a sus miembros también, ¿no? Los salvos tienen que tener influencia como la luz, la sal. Todos los salvos deben tener ese corazón de maestro. Yo debo ser ejemplo a mi lado. Así que todos los salvos tienen esa responsabilidad de enseñar a otros. Marcando esta página, buscamos Hebreos 5, 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Leamos juntos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No. Esa epístola a los hebreos. Hebreos también como cristianos que han conocido el Evangelio. Están congregados en la congregación, pero les faltaba como la fe segura. Ese es el propósito de esa carta de Hebreos. Como aquí dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ya hace mucho tiempo conocieron el Evangelio y han permanecido en la iglesia. Entonces, pasando mucho tiempo, debían ser maestros. Pero ellos aún no han sido maestros. Porque ellos no tenían fe segura. No tenían esa confirmación de fe. Les faltaba la salvación. Así que no pudieron ser maestros. Para ser maestros, a la gente primero debe tener salvación segura. O sea, ellos estando mucho tiempo en la congregación, ya debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, no fueron maestros, porque no eran salvos. Es decir, los salvos con el tiempo deben ser maestros. Aunque no tiene un servicio como maestro, deben enseñar a los demás. Por eso, primero, debes ser salvos para ser maestro. Como en Hechos sale Apolos. ¿Les suena Apolos? ¿No? Apolos es un judío, como predicador, como elocuente, poderoso en las escrituras, tenía mucho conocimiento de la Biblia, tenía fervor, ¿no? Diligentemente como predicaba en público. Es un gran predicador. Había muchos como oyentes. Él enseñaba con buena voluntad, ¿no? Con gran anhelo, con mucho conocimiento, pero ese momento él no era salvo. Entre los oyentes había un matrimonio salvo, Priscila y Aquila. Ellos escuchando la prédica de Apolos, muy fuerte, ¿no? Elocuente, pero les parecía que le faltaba algo. Es que le llamaron aparte y explicaron más detalladamente sobre el camino del Señor. Entonces, ese Apolo que daba prédica en público y el matrimonio salvo que escuchaba, ¿quién era maestro entre los dos? Ese matrimonio salvo, estaban sentados escuchando, pero siendo salvo, pudo ser maestro. Aunque daba prédica con mucha palabra, no podía salvar a ninguno. No podía ser maestro, porque no era salvo. Por eso ese matrimonio salvo era maestro a Apolos. En el mundo, como puede ser algún predicador, puede dar prédica en púlpito, como completando algún curso teólogo, ¿no? Con su estudio, con su conocimiento, pero bíblicamente no es un maestro. Hay muchas congregaciones, un predicador da palabra, muchos escuchan, ¿no? Entonces piensan, por lo menos aquel que enseña será salvo. Mira, con la Biblia explica correctamente, pero un maestro no puede ser así, con un curso humano. Si de verdad ha sido salvo, esa persona realmente bíblicamente puede ser maestro. Como la Biblia dice, un ciego guiar a otro ciego. Aparentemente, que va delante parece mejor que atrás, ¿verdad? Pero son iguales, ciegos. Aunque está guiando a otro, puede ser los dos ciegos. Por eso, ser maestro realmente es importante. Nicodemo era maestro de Israel, ¿verdad? Nicodemo, maestro de Israel. Pero no nació de nuevo en aquel momento. Es que no puede salvar a nadie siendo maestro. Pero en cambio, como Hechos capítulo 8, eunuco y diácono Felipe. Felipe evangelizó a eunuco. Eunuco quería aprender, leyendo la Biblia, Isaías. Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si nadie me enseñare? Quería aprender, pero no había nadie que le pueda enseñar.
Él siempre buscaba la verdad, quería saber. Así que siempre viajaba a Jerusalén. En Jerusalén prácticamente había muchos maestros, ¿no? Fariseos, sacerdotes, escribas, muchos religiosos, todos congregados. Pero no había ningún maestro que le podía dar la respuesta. Pero ese Felipe en el desierto ha sido maestro para este eunuco. Él quería aprender, pero nadie le enseñaba. Felipe fue maestro porque era salvo verdadero. Es que los salvos a su gente debe ser maestro. ¿Qué es maestro? No solamente dar clase, dar palabra, sino también ser ejemplo en su vida, en palabra y acciones en sus vidas. Jesús también no solamente daba palabra y fue ejemplo a los discípulos, lavando los pies. Os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis. No solamente dijo, os améis. En ejemplo, enseñó. Es maestro. Por eso, hablando de este tema, como Santiago capítulo 3, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque es un papel muy temible, ¿no? Hablar delante de los hermanos en la iglesia es muy como temeroso, ¿no? Porque están escuchando todos los santos, también nuestro Señor. Es que hay que cuidarse en nuestra palabra, no solamente en el púlpito y en una reunión. Toda la conversación entre los santos debemos pensar en que el Señor está, ¿no? Porque tenemos este papel de maestro. Muchos me ven y aprenden, imitan de mí, ¿no? Porque cada hermano tiene su influencia a su lado. Por eso nuestra palabra y nuestra vida debe tener como equilibrio. En Corintios, en la epístola a Corintios, como los corintios hablaban mucho, hablaba bien y mucho y hasta criticar a apóstol Pablo. Pero apóstol Pablo les escribió, ¿no? Conoceré a vosotros no en palabra, ¿no? Sino en poder. Los envanecidos hablan, pero no llevan su conducta. Pero los humildes, los fieles, en vez de hablar, muestra su realidad en su vida, ¿no? Es que maestros no solamente hablan, deben ser ejemplos. Volvemos, Santiago capítulo 3, 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Aquí todos y muchas veces. Todos significa sin ninguna excepción. Todos. Sin falta ninguno. Fallan en hablar. También muchas veces, no algunas veces,
muchas veces. Todos los momentos podemos cometer errores en nuestra palabra. Todos ofendemos, cometen errores. En palabra, como cometemos errores, también cometemos pecados en palabra. Ofendemos muchas veces. Hablamos algo y luego no cumplimos, ¿no? Es un gran fallo, ¿no? En palabra decimos que sí y luego no cumplimos. Es un gran error. Porque fallamos mucho en palabra. Porque darle la palabra es muy fácil. Sin esfuerzo, sin pensar, podemos decir algo. Según nuestro sentimiento, sin prudencia, respondemos. Pero luego nos olvidamos. Es un gran error. Como palabra es como parece pequeña y fácil, pero siempre trae consecuencia, ¿no? Muchos problemas, conflictos, empiezan por una palabra, ¿no? Sin prudencia. A veces nos arrepentimos, ¿no? No debería haber dicho, ¿verdad? Pero ya una vez suelta, no puede como quitar, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Sin pensar, hablamos, así herimos a los demás, ¿no? Haciendo daño, provocando problema por nuestra palabra. También por la palabra puede crear división entre los hermanos en la iglesia. Por nuestra palabra. Al final, como tendrá condenación. Por nuestra palabra. Ofendemos muchas veces todos. Y en medio, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un caballo fuerte, pero con una rienda, un freno, puede controlar. Una niña puede controlar con una rienda un caballo grande. Una nave grande con un timón pequeño puede conducir. Pero los hombres, ¿con qué se mueve? Con la palabra. Con la palabra puede dar mucha influencia. La lengua es pequeña, pero tiene gran poder. Es la palabra, la lengua. Como versículo 5. En medio, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Grande bosque, pero por una llama pequeña puede quemar todo. De la misma manera, la palabra es pequeña, pero puede resultar en grandes cosas. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Tenemos que pensar la consecuencia por una palabra. ¿Qué traerá? Que tenemos que
ser prudentes en hablar. Una palabra puede traer un resultado positivo, también negativo. Si no se cuida de la palabra, puede quemar todo. Capítulo 3, versículo 6. 3:6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego que quema todo. Y también aquí en medio, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. La lengua es sucia, esa persona también se muestra de sí mismo por su lengua, haciendo daño a otros, ¿no? Arruinando a las personas, quebrantando amistad, familia por la palabra. Por eso la lengua es pequeña pero por la lengua será juzgado. Como en el seminario siempre hablamos de este tema, ¿no? Palabra de Jesús. Cuando digas necio a su hermano, será llevado al concilio. Fatuo. Cuando digas fatuo, será expuesto al fuego del infierno. Cuando digas en decir, hasta el infierno. Un insulto, una palabra pequeña, pero las personas no piensan en su consecuencia. Por una palabra se va al infierno. Esa palabra no es exagerada, como aquí, como toda ella misma es inflamada por el infierno. En el juicio puede sufrir según la parte del cuerpo que cometió pecado, como la palabra de Jesús. Cuando tu mano hace ocasión de caer, córtala, porque por la mano puede ser juzgado. Por los ojos, sácalo. Es decir, según el miembro del cuerpo que cometió pecado, podría sufrir. Eso, en el infierno, la lengua puede ser sufrida mucho, como el caso de Rico, ¿no? Que fue a Hades. Abraham pidió, la punta de tus dedos moje un poco de agua y refresque mi lengua. Estoy atormentado. Por la lengua. ¿Okay? Por la lengua cometemos muchos errores. Por eso, la lengua, nuestra palabra, parece muy insignificante, pero trae grandes cosas. Vamos a ver Mateo capítulo 12, 34. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Leamos juntos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas,
y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta del día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Versículo 34 en medio. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por la boca sale nuestra palabra, pero lo que está dentro de esa persona sale por esa boca. No fue inventado. Lo que tenía sale solamente por la boca. A veces cometemos errores y se me ha salido sin querer. Así, damos excusa, pero no es un error. Lo que tenía salió. Lo que guardaba en su corazón, sin querer, salió. No necesita excusa. Lo que pensaba, lo que intentaba, salió. De abundancia del corazón habla la boca. Pues la palabra muestra la personalidad. Personalidad. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tiene esa persona en su corazón? Solo por la boca sale. Esa personalidad invisible se ve por su palabra. Los proverbios, sale esta palabra. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Los justos piensan en responder. Tiene cuidado de su palabra. Pero la boca de los impíos derrama. Imagina, derramar, ¿no? Sin pensar, derrama lo que tenía dentro, sin filtro, ¿no? Sale todo. Una vez derramada, ya no puede quitar. Esa es la palabra. Sin esfuerzo, sin precio, puede decir, pero siempre conlleva consecuencia. Como los judíos crucificando a Jesús, dijo, tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin pensar qué significaba. Solo estando locos en la situación, derramaron su palabra. Siempre viene resultado. Volvemos Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 7 al 12. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es la lengua. Los hombres pueden domar, ¿no?, a las bestias. En el circo, los hombres entrenan a los leones también, ¿verdad? Osos, a las fieras.
hasta seres del mar, como delfines, serpientes. Pero esos hombres que doman todos los animales, pero no puede domar su propia lengua. Si pudiera dominar su propia lengua, puede como controlar todo el cuerpo. Es decir, dominar la lengua es más difícil que cualquier como entrenamiento, cualquier esfuerzo, más difícil. Cuando comete pecados, empieza desde la lengua. ¿Cómo empieza una pelea? Desde el principio con puñetazo de lengua primero. Porque es más fácil, sin esfuerzo puede empezar, ¿no? También no es condenado prácticamente una palabra, es que fácilmente cometen desde la palabra. Eso, por la palabra se burla, critica, insulta, maldice, quiere hacer daño por la palabra. ¿Cómo está nuestra boca, nuestra palabra? Estos pasajes es para los hermanos míos, para los salvos. Los salvos también están cometiendo muchos errores en su lenguaje. Aquí versículo 9 y 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. A los cristianos, ¿qué hacen? Como bendecimos al Dios y Padre. Y a la vez maldicen a los hombres, semejanzas de Dios. A Dios como alabanza, oración, pero a los hombres como maldicen. Versículo 11. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es imposible, ¿no? Un árbol puede dar dos tipos de los frutos. Como en un grifo sale agua pura, ¿verdad? Pero puede, a veces sale como aguas residuales. Entonces no puede aprovechar nada, ¿no? De ese grifo. Siempre hay que comprobar qué saldría. De una fuente no puede dar agua salada y dulce. En la reunión damos testimonios, oramos, alabamos con nuestra boca, tenemos que glorificar al Señor. Pero fuera de la reunión, congregación, ¿qué palabra tenemos entre los amigos? ¿Cómo está nuestra forma de hablar? ¿Qué contenido hablamos? Siempre aquí hablamos de Dios. Pero fuera de iglesia, siempre nuestra palabra, ¿con qué está lleno? Con su familia, con sus amigos más íntimos, ¿de qué hablamos? Casi nunca menciona de las cosas de Dios con sus gentes. Solo en la congregación hablamos dulces para Dios. Pero con los de fuera hablan cosas sucias. Nunca menciona de Dios. Aquí dice, hermanos míos, no puede ser así. Las personas no pueden ver
nuestro interior, nuestra fe, sino que están escuchando lo que hablamos. Por nuestra palabra, ellos me reconocen a qué tipo de persona es, qué pensamiento tiene. Pero si siempre hablamos las cosas fuera de Dios, entonces, ¿qué nos pensaría? ¿Cómo nos reconocería ellos? A través de mi palabra, ellos pueden ver a nuestro Señor. Depende de nuestra palabra. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje siendo cristianos? Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 5, 3 y 4. Leamos juntos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trionerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. El lenguaje de los cristianos. Versículo 3, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. Aunque los cristianos no andan en fornicación, pero ni nuestra palabra puede mencionar estos temas como fornicación. Hay muchas conversaciones sensuales. Dicen broma, pero por esa broma se ve qué piensa entre los hermanos también, hablando de matrimonio, también de este tema de amor. A veces parece muy peligroso. Como también entre los hermanos, por broma, hablando de divorcio, eso no es apropiado, ¿no? Ni se nombre entre vosotros fornicación. Hay mucha broma sensual, sexual, ¿no? Nosotros no podemos hacer este tipo de conversación. De momento se ríen todo, pero luego se avergüenza. Nuestro espíritu nos enseña. Se habla y se ríe como una broma, pero se muestra lo que está, lo que piensa esa persona. También toda inmundicia, o palabrería, palabra divulgar. Los hombres hablan, ¿no? Es normal en el mundo, pero si analizamos como ese significado de cada palabrería, no podemos nombrar, no podemos usar esa palabrería que usábamos antes. Inmundicia. Desde los niños aprenden a hablar palabrota, ¿verdad? Al principio se sentía un poco extraño y también se sentía mal al empezar a hablar palabrota, pero como nadie como enseña, detiene, cada vez se acostumbra. Y luego
su forma de hablar, palabrería, sin sentir nada luego. Yo cuando era muy pequeño, cuando era de primaria, empezando a ir a primaria, jugando con los niños, aprendía palabrería, palabrota, ¿no? Y en un principio me dudaba, parece muy mal decir esto, parecía muy fuerte, pero muchas veces me acostumbraba, ¿no? Cuando era muy pequeño, primaria, no me acuerdo exactamente. Por eso hablaba con mis amigos. Un día en mi casa, jugando con mi hermano de mi casa, me enfadé y hablé palabrota. Hijo de tal, a mi hermano. Ese momento mi mamá lo escuchó y me dio como reproche muy fuerte. Mi mamá nunca ha sido así como dio este reproche muy tranquila y amable. Pero ese momento, primera vez que ella escuchó esa palabra, como dio gran reproche. Es que me asusté, porque nunca he visto esa reacción. Por eso, ese momento, esa reprensión me llegó al corazón. Y luego, casi no vio ninguna vez esa palabrota, porque me grabó ese momento, ¿no? Por eso, nuestra palabra es como una costumbre. Estando con la gente del mundo es normal, ¿no? Pero hay que pensar ese significado, qué palabra está dando. Pues son muchas expresiones vulgares. También nosotros ya teníamos esa costumbre de hablar. Entre los hermanos deben señalar. No callemos, tenemos que corregirnos. Esta palabra no es buena. En la iglesia no puede nombrar ni se nombre estas cosas, inmundicia entre los santos. Antes hablábamos así, pero ahora no puede ser, porque de una boca, ¿cómo puede alabar a Dios? Y también puede decir las cosas inmundas. Y también versículo 4, 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turuanerías, ¿no? En otra versión como chistes groseros, como una broma, chistes. Eso también tiene que cuidarse de hablar. Necesita un humor, ¿no? Entre los hombres, entre los hermanos, humor que animan, pero como un chiste, una broma de despreciar a los hermanos, a las personas. Eso no es apropiado, ¿no? Una broma excesiva. En ese momento puede reírse juntos, pero luego cierra su corazón hacia esa persona, porque no da respeto. Por eso no puede tener una comunión siendo hermano, realmente. Es que entre los hermanos necesitan una cortesía, con sinceridad y seriedad. Humor, sí, pero como chistes groseros. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías,
que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias a Dios y a los hombres. Capítulo 4, 29. 4:29. Leamos juntos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, sucia, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Palabra corrompida, como queja, también burla, también chisme, chiste, son las que quebrantan a las personas. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay la palabra que arruina, también la que edifica. Como Proverbios, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Por una palabra se alegra un hombre. Puede animarse, puede recuperarse por una palabra a su tiempo. Necesitamos esta palabra edificante y animante. Los hermanos deben buscar esta palabra para edificar. Nosotros no podemos quebrantar, arruinar a las personas. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 23. Primero Samuel, capítulo 23, versículo 16. Primero Samuel, capítulo 23, versículo 16 y 17. Les leo. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl, mi padre, así lo sabe. Cuando David se desmayaba por Saúl, ¿verdad? Estaba en persecución. En ese momento, su amigo Jonadán se acercó a David y le fortaleció en palabra. Aquí versículo 16. Entonces se levantó Jonadán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Por su palabra levantó a David, que se confiase en Dios. ¿Cómo? Recordando la promesa de Dios. David fue ungido, ya tenía promesa de Dios, pero por la situación, David se olvidó de la promesa de Dios. Es que ese amigo fiel, Jonadán, vino y le recordó la promesa de Dios. Versículo 16, le dijo, no temas, pues no te hallarás la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Porque es la promesa de Dios. Nuestra palabra no es emocional, sino con la palabra, que es promesa, podemos animar a los hermanos realmente, no solamente en palabra vana.
como tenemos esta confianza en la palabra, aunque están en una situación difícil, podemos consolar realmente con esa promesa. No temas. Aunque la situación era como desesperada, la palabra de Dios nunca cambió. Así que con la palabra de Dios, con Adán, como fortaleció a David. Nosotros necesitamos ese tipo de amigo como con Adán. También nosotros mismos debemos ser como con Adán, a los hermanos. En nuestra reunión, nuestra comunión, tenemos que hacer muchos amigos fieles. Si nos cuidamos en nuestra palabra, abriendo nuestro corazón, pidiendo la ayuda de Dios, podemos hallar más hermanos amigos que nos puede edificar. También nosotros también edificamos a otros hermanos, porque todos los salvos deben ser maestros, teniendo influencia, buena influencia. Estando en la iglesia, después de muchos años de ser salvo, ya debemos ser maestros, sobre todo en nuestra palabra. Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4. Leamos juntos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Necesitamos esa lengua sabia para saber hablar palabras al cansado, ¿no? Desesperado. ¿Cómo podemos levantarlos al cansado? Por nuestra palabra. La palabra tiene poder, pero no tenemos esa sabiduría. ¿Cómo dar palabra? Es que tenemos que pedir a Dios. También los predicadores también consultan, pero no saben de todo. Pero siempre pidiendo la ayuda del Señor, que dé esa sabiduría para saber hablar palabras al cansado. Para dar palabra apropiada, primero tenemos que oír bien. Aquí versículo 4, en medio, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Para dar palabra, primero debe oír bien, debe entender, estar atento a lo que dice. Primero necesita oído de sabios para tener lengua de sabios. Hay que tener empatía pensando en su situación, como si estuviera en su situación. Si escuchamos atentamente con corazón, el Señor nos dará esta palabra para el cansado. Cuando estamos desanimados, una palabra puede levantarnos. Necesitamos esa palabra, una consolación. Yo, cuando era joven, más joven, aún soy joven, pero
cuando era universitario. ¿No? En ese momento, por un motivo, me caí en la fe. ¿No? Me ha entrado alguna duda en mi fe y, y por ese momento no quería como preguntar, consultar, porque pensando que ya sabía la respuesta y en ese momento como me quedé desconcertado y no quería saber nada y por eso no tenía sentido de estar en la reunión, por eso en esta situación, en una reunión, yo dije, yo me apartaré hasta que me solucione ese tema de mi fe. Y estaba muy triste, pero no podía quedarme en la comunión, porque en ese momento yo pensaba que yo tenía una fe diferente a los hermanos y así me he ido, pero unos días después algunos hermanos me buscaron de mi universidad, algunos me buscaron y quería como, animarme o consolarme, pero yo no quería escuchar. Pensaba qué palabra me daría, ¿no? Pero en ese momento un hermano me dio esa palabra. ¿No? Yo teniendo comunión contigo hasta ahora, yo nunca he pensado que tú tengas una creencia diferente a la nuestra. Esa palabra prácticamente no tiene alguna respuesta, pero esta palabra me animó. ¿No? Tú eres mi hermano. ¿No? Eso, aunque en ese momento yo no reaccioné, pero esta palabra de consolación me llenó. Eso podría ser algún motivo. Yo empecé a animarme para recuperarme. Y eso, una palabra cuando necesita una consolación puede salvar, puede edificar una persona. Por eso necesita consolación también, una represión, ¿no? Apropiada también es necesaria. Una represión y una crítica es diferente. Los dos, como también señala algún fallo, algún error, pero su intención es diferente. Alguna palabra que hiere, sabiendo que le dolerá con esa palabra, pero sigue dando misma palabra. Es una crítica nada más. No puede ver ningún aprovechamiento. Aunque su contenido es correcto, como ese tipo de crítica no puede levantar a esa persona. Puede pinchar a esa persona que está cometiendo errores, pero no puede cambiarlo. Puede molestarle porque ya en su actitud de hablar no se ve ningún amor. Por eso, una represión apropiada puede levantar. Pero si una palabra que pincha a esa persona, si no lo cambia, entonces esa palabra podría ser una crítica de una intención equivocada. Pero una reprensión con amor siempre conduce al bien.
Bien, vamos a ver Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, 3 y 4. Colosenses 4, 3 y 4. Leamos juntos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Tenemos que orar para darnos la palabra necesaria que debemos hablar. ¿Qué debemos hablar aquí? Versículo 3, en medio, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Para hablar el Evangelio tenemos que orar, para que nos dé esa palabra para predicar. Aunque predicamos, nosotros no los salvamos. El Señor debe abrir la puerta, puerta de corazón, puerta del Evangelio, pero nos toca hablar. Si no abrimos nuestra boca, el Señor no puede obrar. Es que nos toca hablar. Tenemos que orar para que podamos predicar, podamos hablar bien correcto. Capítulo 4, versículos 5 y 6. 5 y 6. Leamos juntos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Anda sabiamente para con los de afuera. Los de afuera se refiere no salvos. Tenemos muchas reuniones, muchas quedadas con la gente, no solamente los hermanos. Tenemos que quedar con nuestros amigos, nuestra familia, pero para con los de afuera tenemos que andar sabiamente, redimiendo el tiempo, ahorrando el tiempo. No podemos malgastar ese tiempo precioso con las cosas vanas. Con los de afuera, ¿de qué hablamos? Si ustedes quedan con sus amigos, con su familia no salva, ¿de qué habla? En algunos casos solo hablan de su vida, trabajo, de salud, deporte, de película y gasta todo tiempo. Pero con los de afuera anda sabiamente. Si malgastamos nuestra conversación con las cosas vanas, es matar el tiempo y matar las almas. Esas personas tienen una palabra necesaria con un salvo que tiene la llave, pero esa persona calla, no hablan que deben hablar, sino que malgastan toda la conversación con las cosas del mundo. Con cualquier persona ellos pueden tener ese tipo de conversación, pero con los salvos ellos deben escuchar, porque solamente nosotros podemos hablar. Es andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Teniendo mucho tiempo con esa persona, si esa persona hasta final, si no pudiera escuchar el Evangelio, estando con ese salvo, ¿qué diría al final? Ese amigo nunca me ha contado, teniendo tanto tiempo conversándonos, nunca me ha contado de esta verdad. Por eso tenemos que ahorrar el tiempo
con las personas, en nuestra conversación, en palabra. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para ahorrar el tiempo, para que sea eficaz nuestra reunión, nuestra evangelización, tenemos que estar preparados. En un tiempo limitado, tenemos que aprovechar para, para darle un interés en palabra. Tenemos que tener una estrategia para aprovechar el tiempo de conversación. A través de nuestra palabra, la gracia del Señor se manifiesta. Todas las almas aparentemente son indiferentes a la verdad, pero su espíritu tiene ese vacío, ese anhelo profundo en su espíritu. Es que pidiendo ayuda del Señor, tenemos que intentar con una palabra preparada. Primer Pedro, capítulo 3, como estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estad preparados para defensa, para evangelizar, porque ellos tienen curiosidad de la vida de un cristiano, también de nuestra palabra. Si hablamos de una manera distinta, de las cosas distintas de los mundanos, ellos también quieren saber, por lo menos por curiosidad, preguntando la razón de la esperanza que hay en vosotros. Es que, como versículo 6, última parte, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es nuestra palabra que debemos preparar. Hoy, Santiago 3, en primera parte, habla de lenguaje de un salvo. Reconociendo esa importancia, nuestra palabra, ¿no? Tenemos que tomar lección. Hasta aquí, vamos a orar juntos. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Somos insensatos, enséñanos cada vez más y ayúdanos que seamos hacedores de la palabra escuchada. Gracias por utilizarnos por anunciar el Evangelio. Para toda España están repartidas 18 iglesias que se colaboran juntas por el Evangelio. Aún somos débiles y pequeñas, pero confiando en tu promesa y queriendo participar en tu gran obra, vamos a trabajar más. Fortalécenos y alimentanos por las cosas necesarias. Sobre todo este año, con el centro de retiro, queremos empezar de nuevo una nueva era de evangelio en España. Aún nos falta muchas cosas, pero uniéndonos con mismo corazón, ayudándonos, esperamos que el Señor nos guíe en todos los procesos. Y hay algunos hermanos que están en la dificultad de la fe y de la vida, de todas las situaciones, tú lo sabes todo. Es que te encomendamos que nos guíes y nos recuperes de cada situación y que vuelvan a estar aquí junto con los hermanos en tu palabra. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.